Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, nuevamente con la información de la Iglesia y el mundo. Vamos con los titulares. La Iglesia en Bolivia denuncia la intervención del Estado en la educación católica. Papa Francisco confirma su viaje a Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias. Empezamos el noticiero con información desde Bolivia, donde la Iglesia alzó su voz de protesta y denunció la intervención del Estado en la educación, impidiendo que los colegios católicos puedan seleccionar libremente su propio personal. Hace unos días, el área de educación de la Conferencia Episcopal Boliviana advirtió en una carta dirigida a los padres de familia que no podrá garantizar la educación católica de sus hijos con una formación integral de calidad en los centros bajo su tutela. La razón que motivó la misiva fue la aprobación por parte del Ministerio de Educación del denominado Reglamento de Selección y Designación de Maestras y Maestros del Personal Administrativo y de Servicio. De acuerdo a este reglamento, el gobierno sería el único facultado para decidir, fiscalizar o controlar la contratación de personal en los colegios del país, tanto públicos como privados. Por ello, los obispos denunciaron que la nueva normativa les impide seleccionar personal docente y administrativo en las 1.523 unidades educativas por las que tienen que velar. Este reglamento violenta además el acuerdo suscrito entre la Iglesia local y el Estado boliviano, que se firmó en noviembre del 2011, por el que ambas partes se comprometieron a cooperar desde sus respectivos sectores y en uso de su autonomía en la mejora de la educación del país. Por otro lado, la Asociación de Madres y Padres de Familia de las Unidades Educativas Católicas de Convenio en Bolivia enviaron una carta al ministro de Educación, Roberto Aguilar, para expresar su preocupación por la vulneración flagrante del convenio vigente y pedir la modificación de la resolución. Por su parte, Carmen Suárez, delegada de la Comisión Educativa del Vicariato Apostólico de Pando, denunció que el nuevo reglamento podría provocar el cierre de las escuelas católicas, así como la desaparición de la educación privada y de convenio en el país. Pues este gobierno en Bolivia lo que está haciendo es negar a los padres de familia el derecho que tenemos de poder elegir la educación de nuestros hijos. Justamente si uno quiere educar a sus hijos en valores cristianos, en valores católicos, pues ya nadie te va a poder garantizar, si el Estado es el que tiene que elegir los profesores, elegir el personal de un colegio privado, pues uno ya no podría entonces garantizar que la educación católica y cristiana sea de buena calidad. O sea, hoy en día en Bolivia solamente el presidente Evo Morales decide quiénes enseñan incluso en escuelas católicas o en cursos de religión católica en escuelas públicas. Inaceptable. Ahora damos pase a nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos trae información de la Santa Sede. Adelante, Álvaro. Eddie, Isabel, os traigo hoy doble ración del Papa Francisco porque de nuevo en la audiencia general habló en este ciclo de catequesis sobre la misa de uno de los momentos más importantes, de una de las partes más importantes de la Eucaristía, la comunión. Esto fue lo que dijo. Caminamos hacia el altar para nutrirnos de la Eucaristía, para dejarnos transformar por quien recibimos. Como dice San Agustín, yo soy el alimento de las almas adultas. Crece y me comerás, pero no me transformarás en ti, como asimilas los alimentos de la carne, sino que tú te transformarás en mí. La liturgia eucarística se concluye con la oración de la comunión. En ella damos gracias a Dios por este inefable don y le pedimos también que transforme nuestra vida, siendo medicina en nuestra debilidad, que sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure su constante protección. Y ahora os traigo una información sobre arte porque la Santa Sede ha presentado en rueda de prensa el proyecto con el que se va a estrenar en una de las exposiciones más importantes del mundo, la Bienal de Arquitectura de Venecia, un proyecto que cuenta con 10 capillas realizadas por importantes y prestigiosos arquitectos de todo el mundo. La Santa Sede participará del 25 de mayo al 25 de noviembre en esta exposición con una peregrinación espiritual a través de estas 10 capillas. Cada una de ellas está inspirada en distintos materiales y escenarios y se podrán visitar en los jardines de la isla de San Jorge en Venecia. El proyecto ha sido ideado desde el modelo de la capilla en el bosque, construida en 1920 por el célebre arquitecto Gunnar Asplund en el cementerio de Estocolmo. Entre los arquitectos que participan hay algunos de gran renombre como Norman Foster de Gran Bretaña, Sint Godfrey de Australia, Javier Corbalán de Paraguay
o los del Estudio de Arquitectura Español Flores y Prats. El cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura de la Santa Sede, recordó en la rueda de prensa de presentación que las capillas en el culto cristiano son verdaderos templos, aunque más pequeñas que las catedrales, las basílicas o las iglesias. Y ahora me parece que tenéis que continuar dando importantes noticias sobre la vida, sobre lo que acontece aquí en Roma y en el Vaticano, así que nos vemos próximamente. Informó desde Roma para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro, por la información. En otras noticias, el Papa Francisco confirmó que viajará a Dublín, Irlanda, en agosto de este año para asistir al Encuentro Mundial de las Familias, que se realizará en ese país. En la última audiencia general del miércoles, el Papa Francisco confirmó que viajará a Dublín, Irlanda, del 25 al 26 de agosto de 2018 para asistir al Encuentro Mundial de las Familias. Al respecto, el pontífice mostró su gratitud con el pueblo y las autoridades civiles irlandesas, así como con aquellos que están involucrados en los preparativos que se vienen realizando. Asimismo, dos familias irlandesas presentaron al Santo Padre el que será el ícono oficial del Encuentro Mundial de las Familias. Se trata de una imagen de la Sagrada Familia, bendecida por Monseñor Diarmuid Martin, presidente del encuentro. Según se dio a conocer, desde agosto de 2017, el ícono ha recorrido diversas parroquias irlandesas como parte de una peregrinación preparatoria y está elaborado en madera sazonada, con una técnica de témpera muy especial, semejante a la que se usaba antiguamente. Por otro lado, el Encuentro Mundial de las Familias se realizará bajo el lema El Evangelio de las Familias, Alegría del Mundo, y se espera que acudan papás e hijos de diversos países para rezar, reflexionar y celebrar juntos la importancia central del matrimonio y la vida familiar, piedras angulares de la sociedad y de la Iglesia. Francisco ha demostrado una vocación de diálogo extraordinaria y nunca le huye a las preguntas difíciles. En un reciente encuentro con un grupo de jóvenes, el Papa dio luces sobre cómo debemos aproximarnos al tema de los tatuajes tan populares como controversiales. En el marco de la primera reunión presinodal en el Vaticano, con miras al Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes a realizarse en octubre, un seminarista ucraniano de nombre Julián le hizo una pregunta al Santo Padre sobre los desafíos del mundo contemporáneo para todos aquellos que se preparan para ser pastores, y le consultó sobre los tatuajes, hoy muy difundidos, pero no por ello menos polémicos. Fue entonces que Francisco elaboró una respuesta desde el punto de vista pastoral, respondiendo con mucha sencillez y cercanía. El pontífice señaló que no debemos reaccionar con miedo frente a los tatuajes y condenar a los que los llevan. Sin embargo, también expresó su preocupación frente a las posibles exageraciones en el uso de los mismos. Según el Papa, como pastor, hay que considerar que un tatuaje indica pertenencia. Por ello, es posible acercarse a un joven y preguntarle qué lo identifica. Quizás así puede iniciarse un diálogo que nos permita conocerlo, acercándonos a su cultura. El Papa al finalizar pidió a todos que no debemos asustarnos nunca de los jóvenes, ya que incluso detrás de las cosas no tan buenas hay algo que nos hará llegar a alguna verdad. Bueno, será ocasión de seguir la invitación del Papa Francisco a no tener miedo cuando vemos a una persona, bueno, en este caso tatuada, pero en general como no quedarnos en los prejuicios que a veces tenemos de los otros. Por otro lado, en el día de la festividad de San José, que se celebra cada 19 de marzo, el Papa Francisco celebró la ordenación episcopal de 3 nuncios apostólicos recientemente nombrados. En la Basílica de San Pedro, con ocasión de la fiesta de San José, el Papa Francisco celebró la ordenación de 3 nuevos obispos, quienes habían sido nombrados nuncios apostólicos hace solo unas semanas. Ellos son Monseñor Waldemar Stanislao Sommertag, nacido en Wittenberg, Polonia, Monseñor Alfred Suereb, originario de Malta, y Monseñor José Avelino Betancourt, de la Arquidiócesis de Ottawa, Canadá, de 56 años y nacido en Portugal. Monseñor Sommertag es el nuevo nuncio de Nicaragua, Monseñor Suereb lo será de Mongolia y Corea, y por último, Monseñor Betancourt, de Georgia y Armenia. En la celebración eucarística, el Santo Padre vio la oportunidad propicia para recordar que el episcopado es un servicio entre los hombres y para los hombres, y no una ocasión para la mundanidad, la política o el dinero. Asimismo, enfatizó que ser obispo es un llamado a servir y no a dominar. En ese sentido, invitó a los nuevos nuncios a continuar la predicación del Evangelio y no olvidar que lo propio del obispo es la santificación de los creyentes, mediante la administración de los sacramentos.
Solo de esa manera el episcopado cobra su sentido último, que es guiar al pueblo de Dios en el peregrinaje terreno hacia la felicidad eterna en el encuentro con Cristo. Asia Bibi, católica pakistaní conocida en el mundo entero por haber sido condenada a muerte por blasfemia en su país, fue autorizada a conservar un rosario que le regaló el Papa Francisco, algo que ella considera un verdadero milagro. Según informó Vatican News, Asia Bibi reveló que es la primera vez en 9 años de prisión que la dejan conservar un objeto religioso en su celda. Se trata de un rosario que el Papa Francisco le obsequió y que le llegó a través de su esposo e hija, tras el encuentro que ambos tuvieron con el pontífice el 24 de febrero, gracias a la gestión de ayuda a la iglesia necesitada. Este hecho ha sido considerado por Asia como un auténtico milagro, dada la dureza del régimen penitenciario en el que se encuentra. Desde su celda sin ventanas de la penitenciaría de Punjab, al sur del país, Bibi agradeció el regalo del Papa, expresando que lo había recibido con devoción y gratitud, y que a través de este recibe un gran consuelo al saber que el Santo Padre piensa y reza por ella. Como se recuerda, la católica Asia Bibi fue encarcelada en junio de 2009, acusada de haber blasfemado contra Mahoma, algo que ella siempre ha negado. A los pocos días fue sentenciada a muerte por el mismo motivo y desde entonces cumple prisión a la espera de su ejecución, la cual ha sido postergada en varias oportunidades por la mediación de miles de cristianos alrededor del mundo. Sigamos rezando por esta fuerte mujer que continúa injustamente encarcelada por su fe y que nos sigue dando ejemplo de la lucha y la perseverancia. Por otro lado, en Brasil, el Ministerio Público de Goiás arrestó a un obispo católico y a 5 sacerdotes por malversar fondos de la iglesia. Como parte de la Operación Caifás, el Ministerio Público de Goiás, en Brasil, arrestó a Monseñor José Ronaldo, obispo de Formosa, a 5 sacerdotes y a otros funcionarios administrativos, acusados de desviar más de 2 millones de reales, equivalentes a $600.000, de la Iglesia Católica. Durante la operación, se halló 70.000 reales en efectivo en la casa del sacerdote Epitácio Cardoso Pereira, en la parroquia de Planaltina. El dinero malversado proviene de diezmos, donaciones, estipendios por bautismos y matrimonios, de los templos ubicados en los municipios de Poce, Formosa y Planaltina, en los alrededores de Brasilia, la capital de Brasil. De acuerdo a las autoridades, el desvío de dinero se realizó desde 2015, cuando el obispo tomó posesión de la diócesis de Formosa. El juez Fernando Oliveira Samuel, quien ordenó la prisión preventiva de los acusados, explicó que el dinero ha sido sistemáticamente desviado por orden de Monseñor José Ronaldo e igualmente aprobado en favor de los clérigos acusados. La escucha de llamadas telefónicas realizada de acuerdo a ley permitió saber que el prelado y 4 de los sacerdotes habrían comprado una hacienda para criar ganado y una casa de loterías con el dinero malversado. De acuerdo al promotor de justicia que ve el caso, Monseñor José Ronaldo habría tenido también problemas en la diócesis de Janauva, en el estado de Minas Gerais, por cometer estos actos y por ello fue transferido aquí, implementando un esquema semejante al que él operaba ya. Las investigaciones del caso comenzaron en diciembre de 2017, cuando se verificó que los gastos de la casa del obispo pasaron de 5.000 a 35.000 reales mensuales desde que él asumió la diócesis. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispo mexicano reafirma que se necesitan laicos católicos en la política. La Conferencia Episcopal Venezolana recordó al gobierno que todo poder es efímero. Miles de sirios huyen del conflicto en Guta Oriental y se refugian en zona rural de Damasco. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. El arzobispo de Monterrey, en México, publicó recientemente una instrucción pastoral que alienta a los católicos a participar responsablemente en las próximas elecciones en ese país. Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, en México, publicó hace unos días una instrucción pastoral en la que alienta a los laicos católicos a participar activamente en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 1 de julio. El documento lleva como título Instrucción pastoral sobre la participación política de los seguidores de Jesucristo. En él, Monseñor Cabrera recuerda que la responsabilidad de los católicos en política empieza con la participación en el proceso electoral, pero no termina allí. En ese sentido, señala que los fieles laicos, según sus posibilidades, deben participar en la política partidista y en toda búsqueda del bien común. Asimismo, añade que a pesar del desprestigio de los partidos políticos,
Muchos seguidores de Jesucristo pertenecen a ellos y tratan de vivir su fe en esas instituciones. El documento además recuerda varios alineamientos prácticos para antes, durante y después del día de las elecciones, como conocer las propuestas concretas de los candidatos, exigir que se cumplan las promesas respetando la vida humana y la prohibición a los miembros del clero a manifestarse en favor o en contra de cualquier candidatura. De igual forma, el prelado destaca que debería quedar atrás la abstención al voto, sea por decepción o apatía, y más bien alienta a ir a misa el día de las elecciones para que Dios ilumine la propia conciencia y haga de México un país mejor. Los católicos tenemos el compromiso de velar para que nuestros líderes sean personas que velen por la vida y por la familia en nuestros países. En otras noticias, miles de venezolanos que cruzan diariamente la frontera con Brasil tienen que soportar duras condiciones debido a la falta de trabajo y comida que encuentran en el estado brasileño de Roraima. Decenas de miles de ciudadanos venezolanos, víctimas de la implacable crisis política, económica y social en su país, cruzan diariamente la frontera con Brasil. Muchos de ellos llegan agotados, padeciendo hambre y sin dinero para pagar un hospedaje o el viaje en bus hacia Boavista, capital del estado brasileño de Roraima, el cual es fronterizo con Venezuela. Al igual que muchos de sus compatriotas, Critze Montero, madre de un bebé de 6 meses, llegó por necesidad a Brasil, luego de viajar por más de 18 horas en autobús desde la ciudad venezolana de Maturín. En medio de la desesperación, de la angustia de no saber qué va a pasar y de la necesidad, pues porque veo es por la necesidad de mis hijos. Me vine pues. Por otro lado, Militza Donquis llegó hace 2 meses con su esposo desde Puerto Cabello y hasta ahora no han podido encontrar un trabajo, haciendo imposible el envío de dinero a casa para sus hijos. Vea que esto es horrible. Primera vez que yo salgo de Venezuela y de mis hijos. Primera vez que me despego de ellos. Pero bueno, aquí estamos en la lucha. En los últimos años, la cantidad de migrantes venezolanos que llegan a Brasil ha ido en aumento. 60.000 que en teoría, en el último año, 60.000 venezolanos permanecieron en Brasil. Sin embargo, podemos ver que la cantidad de migrantes venezolanos ha aumentado. La mayoría de ellos tienen la intención de permanecer. Con la llegada de tantos migrantes en condiciones de pobreza, el panorama en el estado de Roraima hace que cientos de venezolanos se vean en la necesidad de dormir en carpas por la calle. Cada día llegarán más personas que necesitan ayuda. Roraima es un estado muy pequeño y no puede tratar con toda esta situación. De hecho, Brasil tiene muchos problemas. Sin embargo, somos solidarios. De acuerdo a las autoridades brasileñas, solo en Boavista viven 40.000 venezolanos, lo que representa más del 12% de la población, en una ciudad que no puede ofrecer muchas oportunidades a sus residentes. La mayoría ha llegado en los últimos meses, ejerciendo una presión sobre el sistema de salud pública, las ONG y las iglesias, las cuales hacen su mayor esfuerzo por brindar alimento a sus hermanos venezolanos. Los obispos de Venezuela dirigieron un mensaje en el cual alentaron al pueblo a ser solidario durante la Semana Santa, especialmente con los más pobres. Además, recordaron al gobierno de Nicolás Maduro que todo poder es efímero. A través de un mensaje, la Conferencia Episcopal Venezolana se dirigió a todos los dirigentes políticos, sociales y económicos y les recordó que cualquier cosa que se haga a cada uno de los hermanos que acabe empeorando su situación de vida se le está haciendo al mismo Jesús. En ese sentido, los obispos manifestaron que al final seremos juzgados por el amor con el cual hayamos vivido y trabajado, y agregaron que así algunos piensen que su fe se fundamenta en el poder que ostentan, todo poder es efímero y se puede perder en cualquier instante. Por otro lado, en el texto, los prelados también exhortaron a escuchar el clamor del pueblo que está pidiendo ser oído y agregaron que es el momento de un verdadero cambio en Venezuela para ser una nación próspera donde se viva en democracia. En su mensaje, la Conferencia Episcopal Venezolana afirmó que debido a la crisis generalizada que afecta particularmente a los más pobres, el tiempo pascual debe ser vivido con espíritu de fraternidad, solidaridad, caridad y con mucha conciencia de lo que se quiere hacer con el futuro de la patria. Por ese motivo, los obispos sugirieron algunas acciones concretas a realizar durante Semana Santa, como organizar ollas comunitarias para ayudar a los que más necesiten y realizar gestos de caridad concretos con enfermos, ancianos, presos y pobres. Se acaban de cumplir 7 años desde que se dio inicio a uno de los conflictos más dramáticos de lo que va del siglo, la Guerra Civil Siria.
A continuación, un informe que nos da detalles de lo que se vive en esta zona. A mediados de marzo se cumplieron 7 años desde que empezó la guerra civil en Siria. Desde el inicio del conflicto en 2011, más de 5 millones de personas han huido del país, en su mayoría hacia países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania. Adicionalmente, más de 6 millones de personas se desplazaron dentro del mismo territorio sirio en busca de lugares más seguros, mientras que aproximadamente otras 400.000 perdieron la vida. En declaraciones a CNA, Tom Price, portavoz de Catholic Relief Services, organización dependiente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, recordó que son 11 millones de sirios los que han visto sus vidas destruidas o afectadas, y que son los niños los que han llevado la peor parte del conflicto. Asimismo, informó que muchos de ellos han sido testigos de la muerte de sus seres queridos o han presenciado la destrucción de sus hogares, mientras que la mayoría de los pequeños ha dejado de asistir a la escuela desde hace varios años. Price señaló además que si bien es cierto que es necesario reforzar la ayuda humanitaria, lo más importante es acabar con la guerra, razón por la cual los obispos de Estados Unidos están comprometidos en impulsar esta causa frente al gobierno de su país. Por otro lado, como se recuerda, la guerra civil en Siria comenzó cuando grupos armados se rebelaron contra el presidente Bashar al-Assad, quien dio una respuesta militar excesivamente violenta y hasta el momento sigue recibiendo apoyo de Rusia e Irán. Por su parte, algunos de los grupos rebeldes reciben sostenimiento desde naciones occidentales y se dividen en moderados, islamistas y radicales, como el Estado Islámico. El escenario del país se hace más complejo aún si se considera los intentos separatistas del pueblo kurdo. Qué pesar, cuántas vidas, cuánto sufrimiento, cuántos horizontes llenos de sombras justamente por este conflicto que aún no da señales de acabar. Y continuando con el conflicto armado en Siria, les contamos que más de 30.000 personas huyeron de la región de Ghouta Oriental luego de ser bombardeada por el ejército sirio. Más de 30.000 hombres, mujeres, niños y ancianos sirios han huido del conflicto en Ghouta Oriental para refugiarse en centros de acopio establecidos en la zona rural de Damasco. Esto a raíz de los recientes e incesantes bombardeos por parte del ejército sirio contra los rebeldes, desencadenando una devastación y pérdida de hogares a gran escala. No obstante, según las autoridades militares rusas, los desplazados huyen de los islamistas que controlan Ghouta Oriental. Ali Touma, de 75 años, es una de las personas que vivieron atrapadas bajo los bombardeos diarios en esta región. Incluso con mi pierna rota, nos abrimos paso. Me la rompí hace un año y ahora tengo placas de metal. Por eso tuve que usar muletas para salir. Hasta la fecha, los más de 30.000 desplazados sirios se han refugiado en 4 centros colectivos en la zona rural de Damasco y aún se espera la llegada de muchos más, a medida que distintas agencias humanitarias trabajan para brindarles la asistencia necesaria. El Papa Francisco nombró como obispo de Alajuela en Costa Rica al padre Bartolomé Buigue Soler, quien se convertirá en el primer religioso terciario capuchino en ser obispo en el mundo. Él se encuentra con nosotros enlazados vía Skype y queremos justamente preguntarle sobre su impresión de este nuevo servicio que se le ha encomendado. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Un saludo fraterno para todos y todas, encantado de estar con ustedes. Monseñor, por favor, cuéntenos qué se siente ser el primer terciario capuchino en ser nombrado obispo. Una inmensa alegría para mí y para mi congregación, y yo diría para toda la familia amigoniana, los que compartimos el carisma, tanto las terciarias capuchinas, mis hermanas y todos los laicos y laicas que comparten este carisma. Muy contento de poder colaborar con la Iglesia, siempre nos sentimos Iglesia en esta parcela de la diócesis que se me confió. Monseñor, ¿y nos podría contar brevemente cuál es el carisma de su congregación y qué servicios brinda? Soy religioso terciario capuchino amigoniano, o del apellido de mi fundador, Luis Amigó. El carisma de la congregación es franciscano, se centra en la contemplación de la redención de Cristo y en llevar esa redención a los alejados y perdidos de su rebaño. Tenemos como modelo a Cristo buen pastor, que ha venido a dar la vida por todos. María Dolorosa, al pie de la cruz, es la primera colaboradora en la redención de Cristo. Así nos sentimos nosotros, pagales o colaboradores de Cristo, testigos de su amor, en concreto para los niños y jóvenes en dificultad y con todas las actitudes típicamente franciscanas. En el país tenemos 3 obras. Tenemos la Curia Provincial, que es la casa coordinadora de nuestras presencias aquí en Centroamérica y el Caribe.
Hay un centro propiamente de nuestra misión con adolescentes en situación de riesgo y la casa de formación en noviciado para jóvenes que se preparan ya a la profesión en nuestra congregación. Finalmente, Monseñor, ¿qué le diría a todo el pueblo católico de Costa Rica en estos momentos en que la Iglesia ha sido condenada por el Tribunal Supremo de Elecciones por dar orientaciones pastorales en el marco de las elecciones? Yo haría una invitación a la esperanza, al testimonio, al compromiso. Esperanza porque nuestra sociedad, nuestro mundo está en las manos de Dios, es el que dirige la historia y por lo tanto en sus manos estamos seguros. Testimonio, es un tiempo para dar testimonio, cuanto más la situación se pone adversa, más nosotros tenemos que estar presentes en la vida pública con un testimonio humilde, dialogante, de caminar con el pueblo y ofrecerles, ¿no?, la esperanza de nuestro Dios. Y compromiso, porque el Señor quiere construir su reino aquí en nuestra sociedad y nosotros lo tenemos que construir con todos, con el presidente que salga a las elecciones y con todo el pueblo. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y rezamos por su nueva misión. Con mucho gusto, que muy alegre de estar con ustedes y de compartir estas buenas noticias. Gracias, Monseñor. Y en una expresión de amor profundo hacia Dios en el marco de la Cuaresma, se realizó el Vía Crucis formoseño, en Argentina considerado el más largo del mundo, con un recorrido de 513 kilómetros. En la provincia de Formosa, en Argentina, se llevó a cabo la 21ª edición del Vía Crucis más largo del mundo, conocido como el Vía Crucis formoseño. Este año fueron alrededor de 150 personas las que participaron en este esfuerzo de fe y amor, bajo el lema "Por la cruz permanezcamos en el amor de Jesucristo para llegar a la luz de su vida plena". Por las especiales características de este evento, en el que se recorre 513 kilómetros, algunos hacen el trayecto en bicicleta, otros en automóvil o a pie en algunos tramos. Los diversos recorridos se dieron en varios días y todo concluyó con el encuentro de los distintos grupos de participantes para rezar la última estación en la línea Barilari, donde se encuentra el parque que lleva por nombre Vía Crucis formoseño. Según se dio a conocer, este largo Vía Crucis fue idea del primer obispo de la diócesis de Formosa, Monseñor Marcelo Escocina. En 1997 comenzaron a levantarse las 14 cruces y con el tiempo la actividad empezó a reunir cada vez a más fieles. Bueno amigos, eso es todo por hoy, pero estamos ya a las puertas de la gran semana de la cristiandad. Nuestras oraciones para que entremos en ella por la puerta grande que es siguiendo al Señor Jesús. Así es amigos, nosotros los acompañaremos también con nuestros programas en la Semana Santa y tenemos también preparados pues algunos detalles justamente para vivir este tiempo tan especial. Que tengan un buen día y hasta la próxima.